Palabra leyó la hermana al comienzo, donde decía que permanecemos, gloria alabanza. ¿Dónde decía? En su palabra, permaneciendo en su palabra. Eso es victoria, eso es triunfo, eso es poder de Dios. Que nosotros, justamente nosotros, podamos permanecer a través de los años en su palabra. Esa es prueba del poder de Dios. ¿Cómo no gozarnos con Él, hermanos? En esta noche, nuestro Padre va a hablar a cada corazón. Gloria, aleluya, alabanza. Siempre Dios ha hablado. Gloria, aleluya. Siempre Dios ha hablado. A veces utilizó a profetas como Jeremías. A veces utilizó otros instrumentos, pero Dios siempre ha hablado. La palabra de Dios nunca escaseó. Siempre estuvo allí, gloria alabanza, donde estaba la necesidad de oír. Gloria alabanza. El profeta dice allí: oh Señor Jehová. Ese es nuestro Dios. El nombre de nuestro Dios es Jehová. Jehová quiere decir: yo soy el que soy. Quiere decir que Él existe por siempre y para siempre. Él es eterno. Dentro de 1000 años le preguntaremos y Él dirá: yo soy el que soy. Dentro de 1.000.000 de años Él seguirá siendo: yo soy el que soy. Si hubiésemos retrocedido en el tiempo, Él siempre sería: yo soy el que soy. No es el que fui o el que voy. Yo soy el que soy, siempre presente, siempre eterno. Ese es nuestro Dios. ¿Entiende, hermanos? Y nosotros somos llamados a participar junto con Él. Allí Dios eligió un hombre, Jeremías. Quiere decir Jeremías: Jehová apartará y exaltará también. Y esa obra siempre hizo Dios. Jehová apartará y exaltará. Y eso vamos a hablar en esta noche, gloria alabanza. La separación, pero para exaltar. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Oh Señor Jehová, tú hiciste esta maravilla. Hiciste los cielos, hiciste la tierra. Y no solo que hizo los cielos, sino que a nosotros también nos puso allá en los cielos. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo hizo los cielos y la tierra? Con su gran poder, con su brazo fuerte. ¿Quién es el brazo fuerte de Dios? Isaías 53:2 dice allí: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová es Jesucristo. El brazo habla de poder para obrar. Dios obró con poder, gloria alabanza, hizo los cielos y la tierra. Y Dios con su gran poder también, a través de su brazo poderoso, Jesucristo, nos dio vida, nos separó de la muerte y nos exaltó hasta los cielos. Entiende que la tierra no se hizo sola, el cielo no se hizo solo, hubo alguien que hizo con poder y sabiduría. Entiende que no depende de usted escalar tan alto o ser exaltado, todo siempre depende del poder de Dios. ¿Entiende, hermanos? Si por nosotros fuera, por nuestra propia fuerza, no llegaríamos ni al techo de algo y caeríamos 1000 veces. Pero no somos nosotros, sino el poder de Dios. Dios hizo por su potencia, Dios hizo por su gran poder y por su brazo fuerte. No hay nada difícil para Dios. Dios toma a ese que está ya lo más bajo y con su poder lo levanta. Si usted está caído, derribado allí, ese no es problema para Dios. Simplemente que Él pueda ver fe en nuestro corazón. Él tiene poder para levantarnos. No como
no pensamos, sino mucho más arriba aún. Porque lo hace con poder y lo hace por gracia. Y lo hace para siempre. Entonces en esta noche vamos a ver cómo el brazo poderoso de Dios obró para separar y para exaltar. ¿Entiende, hermano? Jeremías significa Jehová separa, Jehová exalta. Gloria a su nombre. Allá Jeremías 2800 años antes que nosotros vivió. Y él conocía del poder de Dios. Jeremías vivió en un tiempo donde Israel adoraba ídolos. Era idólatra el pueblo de Dios. La cristiandad no cambió. Es peor la responsabilidad ahora que de Israel, porque la cristiandad lo hace con los ojos abiertos, viendo que Israel se equivocó. Israel un día será restaurado como pueblo de Dios. La cristiandad no será restaurada, su caída es completa. Solamente Dios puede sacarnos, apartarnos, como lo hizo. Gloria, alabanza. Entonces, hermanos, en esta noche vamos a mirar Efesios capítulo 2. Efesios habla, gloria, alabanza, de la exaltación. Así como Jeremías es exaltado. ¿Por qué le exaltó Dios? Porque lo eligió. ¿Y por qué sabemos que lo eligió? No porque él dijo yo soy elegido, sino porque Dios le dio la palabra. Y si Dios le dio la palabra es porque lo eligió y de esa manera lo exaltó a través de la palabra. Nosotros somos exaltados a través del Evangelio de gracia y de gloria. Nosotros recibimos la exaltación cuando creemos su palabra. Efesios capítulo 2, la provisión divina. ¿De quién estamos hablando? La provisión, lo que Dios ya proveyó. Imagínese el Dios eterno, su provisión, cuán abundante es, cuán perfecta es su provisión. ¿Habrá alguno acaso en esta vida o en este mundo que diga esa provisión para mí no es suficiente? Le falta aún más a esa provisión. Eso jamás va a suceder. Nuestra necesidad jamás será más grande que el poder de Dios para bendecir. Tan solamente debemos creer a su palabra y decir junto con Jeremías, ni hay nada difícil que sea para Dios. No hay nada que sea difícil para Dios. Él es Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Entiende, hermano, de quién estamos hablando? No de un producto religioso, no hablamos de sus esfuerzos, no hablamos de su responsabilidad humana, porque ¿qué uno puede hacer? Nada. Pero sí estamos creyendo en el brazo poderoso de Jehová. Ese brazo poderoso que levantó a Pedro cuando se hundía, ¿cuántas veces nos levantó a nosotros? ¿Cuántas veces nos sostuvo ese brazo poderoso? Nos levantó, gloria a la alabanza, la exaltación de los hijos de Dios. ¿Cómo dice, hermanos, Efesios 2:5? Y aún estando nosotros, ¿qué dice? Muertos. Estando muertos, gloria a la alabanza, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa palabra junto en esta noche debe ser, porque hablamos de separar, y cuando uno separa, junta, está juntando. ¿Entiende, hermano? Está separando, está juntando. La palabra dice junto, junto con Cristo. Hizo tres cosas: nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Junto con Cristo. Tres veces repite: junto, junto, junto. No encima, no bajo, ¿entiende, hermanos? Sino junto al lado de Cristo, junto a nuestro Señor. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo hizo Dios? Lo hizo en Cristo. ¿Y cómo lo hizo? A través de la obra de Calvario. ¿Cómo fue su manera? Por muerte y resurrección. Esa es la manera de obrar de Dios. Si uno mira la creación, dice Dios con su poder hizo los cielos y la tierra.
Pero cuando hablamos de la obra espiritual de Dios, Dios tiene su manera de obrar. Su brazo poderoso no obra muchas veces como el hombre entiende poder. ¿Entiende, hermanos? Pero es su brazo poderoso, no hay dudas. Allá Isaías preguntó: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta preguntó: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso de Jehová? ¿Sobre quién se manifestó el poder de Cristo? ¿Sobre quién obró Cristo? Entonces dice: estando nosotros muertos. La palabra muerto no es físicamente, sino espiritualmente. ¿Qué quiere decir muerto? Separados. Teníamos vida como cualquiera otra persona, pero nuestro espíritu estaba muerto. Estando muertos quiere decir separado de Dios. Nos dio vida. Pero para darnos vida a Cristo, Él quien dijo: yo soy la vida, Él tuvo primero que experimentar la muerte. ¿Entiende por qué tuvo que ir a Calvario? Tuvo que gustar la muerte. Él gustó la muerte, experimentó, probó lo que es la muerte allí en Calvario. Él gustó la muerte y asimismo destruyó el poder de la muerte. Le quitó su poder, le quitó su aguijón. No tiene poder sobre nuestras vidas. Qué gozo nos da saber esto, hermanos. Pasará lo que pasará, pero ese aguijón nunca nos tocará ya, porque Cristo quitó ese poder de la muerte. Estando muertos, separados de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo nos vivificó. Cristo destruyó el poder de la muerte, introdujo un imperio de vida, una vida eterna, una vida divina. Esa vida nos ha dado. Él, gloria y alabanza, destruyó la muerte y ahora nos vivifica, nos imparte su vida, su naturaleza. Ustedes no son miembros de una religión o de iglesia, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Así como mi brazo es parte de mi cuerpo, así cada uno de nosotros somos parte y miembros del cuerpo de Cristo. La vida que está en la cabeza atraviesa todo el cuerpo. ¿Entienden, hermanos? Cuando vivió nuestra cabeza Cristo Jesús, allí nosotros también, juntamente con Él, nos vivificó, nos dio vida, gloria, alabanza, y nos resucitó, nos levantó, gloria, alabanza. ¿Y qué hizo? Dice, junto con Cristo nos resucitó, gloria, alabanza, y junto con Cristo nos sentó, estamos sentados, no en el suelo, no en una nube, estamos sentados en un trono, donde ahora está Cristo sentado. Cristo está sentado en los cielos, en el trono, quiere decir está sentado en un lugar de poder, un lugar de exaltación, un lugar de autoridad, un lugar de potestad. Cristo está sentado en el trono de gloria. Y lo maravilloso que dice, también nosotros estamos sentados junto con Él. No con un grande, con el más grande, con el más poderoso, con el más fuerte. Todo está bajo como estrado de ese trono. ¿Entienden, hermanos? Cristo está por encima de todo y nosotros exaltados juntamente con Él. Esa es la provisión bendita de Dios para todos los creyentes. Eso es lo que Dios hizo ya en Cristo. No es algo que va a hacer, Dios ya lo hizo en Cristo. Ahora está en nosotros creer a esa palabra, rendirnos a esa palabra y permitir que Dios haga que esa palabra sea experimentada en nuestras vidas. Sentados allá en las alturas, juntos con Cristo,
con poder sobre todo principado y potestad, sobre toda cosa contraria. Ese es nuestro lugar. ¿Entiende, hermanos? ¿Cómo va a haber jactancia o gloria propia si sabemos que fue todo por gracia? Tan solamente siempre vamos a alabar su gracia. Él hizo esa obra junto con Cristo. Siempre nos separó para Cristo. Nos impartió la vida de Cristo. Cada uno de nosotros que nació de nuevo fue agregado al cuerpo de Cristo. A la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esta iglesia es, como significa su nombre, la palabra iglesia significa los llamados fuera. Pero entendemos que el llamado fuera para los cielos, gloria y alabanza. Nosotros somos como Jeremías también. En aquel tiempo de Jeremías había todo un sistema religioso, idólatra, pero religioso, que imperaba y gobernaba por todos lados. Y todo el mundo estaba en esa condición. Pero Jeremías no estaba así. ¿Entiende, hermano? Él estaba libre. Porque Dios es fiel y poderoso. Dios lo apartó de esa condición. Dios nos separó. No solo del reino de la muerte nos separó. Nos separó no solo de la vieja creación. Nos separó de este mundo religioso, idólatra y apóstata, caído y sin recuperación. Dios solamente aparta y separa porque eso no tiene arreglo. La manera de Dios de obrar es separar. Al juntarnos junto a Cristo nos separó de este mundo. Hechos 2:47 dice la palabra allí. Hechos, la iglesia de Cristo fundada, sus comienzos allá 2000 años atrás. Y allí dice la palabra, Hechos 2:47, y el Señor añadía, el Señor agregaba, el Señor juntaba, el Señor añadía cada día a los que estaban siendo salvados. El Señor agregaba con su poder a su propio cuerpo, la iglesia, los que estaban siendo salvados. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Pero el Señor, por gracia, los iba salvando y separando y los hacía parte de su iglesia, de la nueva creación. Dios añadía cada día lo que estaban siendo salvados. Hechos 5:14 puede leer un hermano también, para que vea cómo fue el comienzo de la iglesia, de los llamados fuera, cómo Dios obró. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Amén. Y los que creían en el Señor aumentaba cada día más. Crecía, aumentaba. Esa palabra es la misma que leímos anteriormente, donde dice el Señor añadía, el Señor agregaba, el Señor aumentaba, crecía. ¿Entiende, hermanos? Muchos eran salvados. Ese era un crecimiento que uno podía ver, era un crecimiento exterior. La gente iba agregándose porque el Señor los traía. Gloria y alabanza por su poder, y los unía a Él. Y había un crecimiento y aumentaba, dice el número, aumentaba ese crecimiento a medida que se iban agregando. Ese es un crecimiento como exterior que se podía ver. La iglesia creciendo en sus comienzos. Eran salvados, eran unidos, eran juntados al cuerpo de Cristo como una nueva creación. ¿No es maravilloso lo que Dios hace con su poder, con su gracia? No solo que los junta, sino los mantiene unánimes. No dice la palabra, había 120 personas y estaban todos unánimes. Y los 120, estoy seguro, eran todos diferentes.
pero eran unánime, un solo ánimo. Dios tiene poder, Dios puede hacer. Dios los juntaba y Dios los mantenía unánimes. Ellos se reconocían como un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Después los hombres hicieron divisiones. Divisiones cuando organizan la iglesia, cuando ponen denominaciones, iglesia evangélica tal, están dividiendo lo que Dios juntó. Esas divisiones que Pablo vio allá en la iglesia de Corinto, no es voluntad de Dios. Esas divisiones no es lo mismo que separación. Separación es cuando Cristo va separando por el Espíritu Santo, por causa de la palabra. Separación espiritual innecesaria. Y aún nosotros que experimentamos una doble separación, ese es escritural, pero las divisiones son hechas por los hombres. Las divisiones es cuando ellos ponen allí en su organización iglesia tal. Ese está dividiendo el cuerpo de Cristo con sus denominaciones. Por eso nosotros no tenemos denominación. Somos indenominacionales, así se dice. Sin denominación quiere decir, solamente es el nombre del ministerio, gracia y gloria. Entonces, hermanos, nosotros que vemos en la palabra, un crecimiento en el comienzo, pero un crecimiento exterior, un crecimiento de gente, no significa un crecimiento espiritual. ¿Entienden, hermanos? Podría haber miles, pero otra cosa es que haya calidad espiritual, que no es lo mismo, ¿entiende? Dios no solamente pensó aumentar el número y que sean muchos. Nunca fue ese el propósito de Dios. El propósito de Dios fue hacer una compañía que sea crecida, que tenga crecimiento. ¿Entiende? Pero espiritual. Ese crecimiento es interior. No se ve con los ojos naturales, pero Dios ve el crecimiento. Por eso dice en el cuerpo de Cristo en la iglesia hay 3 etapas. Están los niños, están los jóvenes y están los padres. 3 etapas dentro de la iglesia. Y por supuesto que Cristo Jesús está mirando especialmente no a los niños, sino a esa compañía que está creciendo, porque esa será la idónea. Si fue a la cruz y sufrió vergüenza y humillación, fue pensando no en todos los salvados, sino especialmente en la que es su idónea, porque ella cautivó su corazón, porque ha crecido juntamente como Él. ¿Entiende, hermanos? Están juntos a la par, así como dice la palabra. ¿Entiende? Uno al lado de otro. Esa es la obra de Dios, hermanos. Ellos experimentan lo mismo. Entonces, al comienzo, el Evangelio del Reino, la gente estaba aumentando en números. Pero Dios quería un crecimiento espiritual, interior en eso. No se ve, pero es necesario. ¿Y cómo lo puede hacer? Ya no es por el Evangelio del Reino, ese es solamente salvación y sanidad. Hace falta otro mensaje que tenga poder para dar vida y para edificar también, para dar crecimiento. ¿Y cuál es el mensaje que da crecimiento completo? ¿Entiende, hermanos? Si usted se pone a pensar, ¿qué tiene más valor para Dios o para Cristo, el que fue a la cruz? 1000 almas salvadas o 10 almas que han crecido espiritualmente. ¿Qué tiene más valor para Cristo? ¿Quién va a cautivar el corazón de Cristo? Los miles, si son niños nada más. Un hombre es conquistado por alguien que está a su altura. Cristo valora de esa manera. Por eso hay etapas individuales. De niñez pasamos primero bebé, después niñez, después juventud y luego madurez espiritual. Eso es posible.
porque para Él nada es imposible y nada es difícil. No solo que no es imposible, nada es difícil siquiera para Dios, porque Él tiene su manera de hacer su obra, primero por Cristo y la obra de Calvario, y después por la palabra, la palabra indicada, la palabra señalada, la palabra establecida, la palabra en la cual solamente tenemos que permanecer. Ese es todo. Permanecer habla de morar. Uno está permaneciendo, uno está morando en su palabra, y Dios está obrando a través de su palabra. Uno puede pensar, si se mira por sí mismo, no, por gracia Dios me salvó y ya es mucho, piensan algunos. ¿Qué voy a pensar en crecer? ¿Qué voy a pensar en ser un vencedor total o ser de esa compañía? Y si uno mira por uno mismo, tiene toda la razón, no tenemos posibilidades. Pero nosotros no miramos en nosotros. Nosotros miramos en el Dios Todopoderoso. Miramos en el poder de la palabra. Para Dios no es menos difícil dar vida al que estaba muerto, que hacer crecer al que está vivo, al que tiene vida espiritual. Simplemente está que nosotros podamos creer a su palabra, y el crecimiento solo irá llegando. Efesios capítulo 4, el proceder divino para la iglesia. Vimos la provisión divina, que no es escasa, que es abundante, completa la provisión. No importa cuál sea la necesidad o la dificultad, la provisión fue completa para el que cree, gloria y alabanza. Y el proceder divino. Efesios 4, versículo 13. Podemos leer, hermanos. Puede leer un hermano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ese es Pablo hablando, hermanos. Y a veces no es tan sencilla su expresión, pero lo que dice tiene mucho valor. Es necesario comprender, porque Dios le habló cosas muy necesarias para nosotros. Allí dice, hasta que todos los que somos salvados, incluye niños, jóvenes y ya maduros espiritualmente hablando, hasta que todos lleguemos. Todos vamos a llegar, gloria y alabanza, a la unidad de la fe y del conocimiento. Y hasta que todos lleguemos, no quiere decir que todos vamos a llegar a esa estatura de la edad de Cristo o de crecimiento de Cristo. Todos no van a llegar a esa estatura, pero sí la compañía idónea. Pero aún los más niños son llevados en ese crecimiento, son incluidos en ese crecimiento. ¿Entienden, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Gloria y alabanza. Para que crezcamos, dice la palabra. Para que vayamos creciendo. Así decía, hermano, esa segunda parte. Efesios 4:13. 4:13. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Amén. A la medida. Amén. Hasta que todos lleguemos, dice, a un varón, a un hombre maduro. ¿Entiende? Quiere decir, hasta ese grado de crecimiento. Ese, ¿cómo se llama? El nuevo hombre. Ese, ¿cómo se llama? El Cristo. ¿Cómo se llama? La nueva creación. ¿Y quién es? Cristo como cabeza, unido a los redimidos, la iglesia, su cuerpo. El Cristo está conformado por Cristo y la nueva creación, los creyentes. Es el propósito de Dios. ¿Entiende? Dios nunca pensó en hacer iglesias gigantes. Dios nunca pensó en otra cosa, pero sí que todos lleguemos a ser ese varón, ese hombre maduro o crecido espiritualmente. Hasta que todos lleguemos a un varón
dice la palabra maduro, a la edad o a la estatura o a la altura. ¿Me entiende, hermanos? ¿Y quién dará ese crecimiento? ¿Quién dará ese crecimiento? Ese es un crecimiento espiritual. Y Dios lo hace, hermanos, por medio de la palabra de gracia que tiene